El siguiente seguimos con otro centro tecnológico, en este caso es IG4 Techniker, don Roberto Calvo, que nos va a tratar también sobre otro proyecto europeo llamado Inachus. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a hacer la presentación de otro proyecto europeo con un tema radicalmente distinto al que se ha presentado anteriormente. Y el nombre del proyecto es Inachus, ¿de acuerdo? El objetivo de este proyecto es el desarrollo de tecnologías para dar soporte a los equipos USAR en el rescate de personas bajo escombros, bajo edificios que hayan caído por cualquier motivo, sea un terremoto o sea un huracán, etcétera. Bien, como vemos, esto es la situación habitual de los equipos USAR. USAR viene de equipos urbanos de búsqueda y rescate y se trata de localizar personas, en este caso mediante perros, mediante escucha, acceder a las personas para sacarlas de los escombros. La cobertura que quiere dar el proyecto Inachus es no solamente búsqueda y rescate en edificios individuales que hayan podido caer, sino también alcanzar lo que son áreas urbanas, es decir, incluso una ciudad mediana, dar el soporte a ese tipo de localización. Bien, es un proyecto europeo que participan 20 partners, como vimos, de toda Europa. Tiene un presupuesto financiado de 10 millones de euros y en el caso de España participamos Techniker. En nuestro caso, nuestra colaboración viene más por el tema de comunicaciones y el tema de integración de sistemas, no tanto con lo que es la parte que voy a explicar en este momento, que es todo el tema de ayuda a la localización y rescate. Bien, los objetivos del proyecto son desarrollo de varias tecnologías. La primera de ellas sería tomar conciencia de cómo está técnicamente realmente el edificio caído, las estructuras que han caído. En segundo lugar, emplear modelos matemáticos para intentar ver cómo puede estar el interior del edificio y localizar espacios y rutas de escape. La tercera tecnología son técnicas de búsqueda directa, sensores para detectar personas bajo los escombros. La cuarta es acceso a bases de datos de información que ya hay previamente al desastre, como pueden ser planos, módulos 3D, etcétera, de la zona del entorno. Y finalmente ese objetivo de que estas técnicas, que pueden ser empleadas individualmente, se integren todas juntas en un solo sistema para dar cobertura total. El objetivo en el fondo es rescatar al mayor número de personas en el menor tiempo posible, mejorar los tiempos de respuesta respecto a lo que ya existe en la actualidad, complementándolo. Esto no trata de sustituir ni mucho menos. Bien, la primera técnica es la de intentar obtener información de cómo ha quedado, en este caso, la ciudad, que ha podido sufrir un terremoto, un huracán o cualquier tipo de devastación. Bien, la primera técnica es la de escaneado. Es un dron automático, que funciona autónomamente, que escanea la ciudad con una resolución de en torno a 1 metro y lo que obtiene es un perfil topográfico de la ciudad, un 3D pero topográfico. Hay un software que es capaz de determinar si lo que está viendo son edificios, o es vegetación, o son árboles, para destacar unos elementos sobre otros. Este escáner láser va montado en este helicóptero, que es autónomo, como digo, es un dron, que viene a tener un tamaño en torno a 1/4, 1/5 de un helicóptero convencional, y tiene una operación, tiempo de vuelo de 1 hora. En 1 hora puede rastrear en torno a una ciudad de 10 por 10 kilómetros aproximadamente. La segunda herramienta es un dron más convencional, más pequeño, que incorpora varias cámaras. En su caso, el objetivo es escanear tramos secciones más pequeñas, del orden de 100 por 100 metros, 200 por 200, y en su caso lo que obtiene son imágenes, fotografías con diferentes perspectivas de la ciudad. De tal forma, además, que es autónomo, como digo, como el anterior, y es capaz de discriminar si necesita más fotos de una zona que de otra para obtener más detalle de esa zona determinada. Mediante las imágenes captadas, es capaz de obtener, mediante la técnica que se denomina fotogrametría, una imagen 3D, tridimensional. Hay una tercera técnica que aparece por aquí abajo,
que es un escáner láser similar al que va montado en el primer dron, que se puede montar, o se monta de hecho en el suelo, a nivel de suelo, y escanea el suelo, es decir, hace un barrido de donde está, a todo alrededor, y obtiene el perfil 3D de esa zona en concreto. De esa zona, si lo mueves, de la siguiente zona. Bien, con estas técnicas lo que se hace es un fusionado de datos. Los dos drones llevan incorporados mecanismos inerciales de posicionamiento y hay una primera información de dónde está la imagen tomada, de dónde son las coordenadas de cada uno de los mapas de puntos. Sin embargo, eso no es muy eficiente y hay un algoritmo bastante más sofisticado que es capaz de entender las dos imágenes y encajarlas, fusionarlas. Con lo cual, tenemos este tipo de imágenes. Son preliminares, puesto que este proyecto, no lo he mencionado, es un proyecto a 4 años, llevamos año y medio, es decir, todo esto realmente es más bien la primera fase de propuestas. Todavía queda muchísimo trabajo por desarrollar, pero ya se va viendo un poco cuál va a ser el camino, ¿no? Entonces se obtiene este tipo de imagen pseudo-real, que es una imagen 3D en realidad, ¿de acuerdo? Esta imagen 3D puede ser rotada en el espacio, nos podemos mover por la ciudad tridimensionalmente tal y como ha quedado, pero además tiene información técnica de lo que hay, es decir, podemos saber distancias, porque hay medición mediante un láser. Podemos saber la altura que tiene una determinada pared, si hay un hueco, un foso, podemos saber qué profundidad tiene para la hora de acceder a ir a buscar personas, etc. Es decir, hay mucha información tridimensional en este sistema. Bien. Esto nos daría una información del estado de la ciudad o del edificio externamente. Bien. ¿Qué ocurre internamente? ¿Qué información podemos tener del interior a priori? Bien, para ello lo que se plantea es el empleo de modelos matemáticos, ¿de acuerdo? Y hay dos niveles de modelos. Hay uno primero, que es el anterior, que está a la izquierda, que es un modelo matemático de la ciudad en completo, o de la sección de la ciudad, y esto es un desarrollo que ya viene previo, hay una herramienta informática previa, que está diseñada para ver los efectos causados por explosiones, por contaminantes o por agentes biológicos, mediante la parametrización de ciertos elementos como puedan ser pues, la entidad de la explosión o la dirección de los vientos, etcétera. ¿De acuerdo? Este de izquierda lo que nos da es un mapa que nos indica la probabilidad de el efecto sobre distintas zonas de la ciudad, con distintos niveles de color. Las zonas azules serían las que no van a estar afectadas y las zonas colores más intensos son las que están afectadas, ¿de acuerdo? Bien, a partir de esta herramienta preliminar se está ampliando su capacidad para añadirle posibilidad de modelizar o ver efectos de terremotos y huracanes. En ambos casos, el gran problema es parametrizar, es decir, definir cómo es el terremoto, en qué punto se origina y de qué manera afecta a la ciudad. Lo mismo que un huracán, habría que determinar por dónde entra el viento, con qué intensidad, etc. Una vez parametrizado, daría esos tipos de resultados. A la derecha estaría ya la segunda modelización, que es la que he comentado antes, es decir, la de intentar ver qué ocurre en el interior de los edificios teóricamente. ¿Bien? Entonces son este tipo de modelos. Son modelos matemáticos y, un segundito, quería comentar que lo que usan son dos objetivos: localizar espacios vacíos y rutas de escape dentro de los edificios. Bien, la modelización es muy compleja. Matemáticamente, hacer un modelo de un edificio puede llevar días realmente, mientras que la simulación de una caída del edificio pues dura, comentaremos, de minutos a una hora. Entonces, claro, esto no es útil a la hora de atacar un desastre. Entonces, lo que se está planteando es un desarrollo de una base de datos de edificios típicos, ya modelos prefabricados, una gama amplia de modelos, y una serie de parámetros que se pueden programar de manera que se pueda indicar qué tipo de incidente se quiere sobre el edificio. Un golpe en una viga, un impacto, un movimiento bajo el edificio, etc. De manera que la modelización sería una selección de diferentes tipos de edificios, los parámetros que van a actuar sobre él y tendremos el resultado. Bueno, hay dos tipos de modelos. Este es el más matemático de todos, de los dos, que es el AM. Vemos, por ejemplo, en este caso, qué ocurre cuando hay un impacto en la parte de la derecha del edificio, cómo caería. El mismo edificio, en este caso en la parte izquierda, vemos que el tipo de caída es completamente diferente. Dependiendo de cuál sea el escenario, vamos a tener un resultado otro. En este caso, esta simulación, obtener de la izquierda a la derecha, viene a tardar de 1 hora, que es bastante tiempo.
pero este es, digamos, muy preciso en cuanto al tipo de cálculo. Aquí vemos cuán preciso es, a cuán se parece a la realidad. Vemos un derrumbamiento en la parte de la derecha controlado, y a la izquierda vemos cómo es el cálculo que se hace matemáticamente, y podemos observar cómo realmente la realidad y el modelo se parecen mucho. Es decir, son modelos matemáticos que realmente son muy, muy efectivos. Bien, la siguiente transparencia nos muestra el segundo tipo de algoritmo. En este caso, este está basado en herramientas que se emplean en el desarrollo de videojuegos y en el desarrollo de efectos especiales para el cine. La herramienta en concreto es Blender. Esta es menos realista, aunque las imágenes parecen más realistas porque son imágenes más reales, y en este caso estamos hablando de una simulación que puede tardar del orden de un par de minutos. Esto es mucho más rápido, ¿de acuerdo? El resultado final es el que vemos aquí, en la parte inferior. Vemos cómo va colapsando el edificio a medida que va cayendo, pero lo interesante es la parte final, que nos da la indicación de teóricamente cómo quedaría por dentro del edificio. De tal manera que podemos navegar por su interior, es decir, podemos movernos por el interior y ver cómo hay huecos y espacios de paso. Además, se va a desarrollar un algoritmo matemático que determine rutas, es decir, que te dé algo más de información. En vez de tú tener que navegar por el interior, te diría, aquí hay un hueco y aquí hay una posible ruta de escape desde el interior del edificio. Bien, esto en cuanto a la parte de demonización y la parte de medición. En cuanto a los sensores, bien, hay, en primer lugar, 3 tipos de sensores para localizar personas bajo los escombros. Este es el primero, que es la localización de teléfonos móviles, ¿de acuerdo? Se basa en un equipo con un par de antenas y es capaz de triangular la señal de móviles, incluso aunque no haya infraestructura. Es decir, la infraestructura puede haber caído, las antenas no están, pero si el móvil está encendido, es capaz de detectar su señal de búsqueda de antenas. Y es capaz de detectar no solo un móvil, sino varios móviles bajo los escombros. Hasta la fecha se ha trabajado con él en localización de personas bajo la nieve, en caso de avalanchas, y se ha comprobado que es capaz de localizar teléfonos móviles a 2 metros de profundidad bajo la nieve a una distancia de 500 metros. Es decir, tiene mejor alcance que los sistemas tradicionales de balizas que puedan llevar los esquiadores. Bien, este es otro tipo de sensor que ya se utiliza hoy en día para localizar personas en los escombros, que son los sensores sísmicos o sónicos. Pero en este proyecto se va a abordar un paso adicional, que es emplear no solo 1 o 2, sino un grupo de sensores, de tal forma que lo que van a hacer es triangular, es decir, van a recibir sonidos que puede estar ocasionando una persona bajo los escombros, y como llegan desde diferentes localizaciones, lo que se hace es se triangula y se obtiene a qué distancia está del sistema de medición y en qué ángulo. Es decir, se trata de localizar con una cierta precisión. Se está buscando del orden de un par de metros, que es útil a la hora de buscar a personas. Y por último, el tercer sensor, que es también muy interesante, es un radar. Es un radar, pero es un radar Doppler, que es capaz de detectar la respiración de la persona. Cuando una persona respira, mueve el cuerpo, se mueve el pecho, y se produce un desplazamiento de fase de la señal del radar. Entonces, eso indica que hay una persona. En ese punto, se mide el tiempo de vuelo, y además, como novedad, es un radar que incorpora una matriz de antenas. Es decir, la señal que rebota de la persona se capta desde diferentes posiciones, lo cual permite también triangular su posición. Se determina tiempo de vuelo y ángulo de recepción, con lo cual tenemos la posibilidad de localizar personas. El problema de esta tecnología es la profundidad, hasta qué punto, cuánto puede penetrar en los escombros. Se está estimando que quizá 2-3 metros de escombros pueda llegar a penetrar. Bien, en el tema de localización, pues más, en este caso un robot, ¿no? Un robot serpiente le llaman. No es un robot como tal, es decir, no es autónomo, es un sistema controlado externamente a través de un joystick, que tiene la capacidad, hasta cierto punto es articulado, de entrar dentro de los escombros, sin riesgo para nadie, meterse en el interior y tratar de localizar personas. Lleva cámara en la parte posterior, cámara en la parte trasera, lleva micrófono y altavoz para poder hablar, y luego lleva 3 sensores. Bueno, aparte lleva un sistema de localización, se localiza dentro de los escombros. Lleva 3 sensores, una nariz electrónica, un radar como el que he mencionado antes, pero en este caso más simple, más direccional, y un sensor infrarrojos. La cámara infrarroja, como lo podemos ver en este caso, pues tiene la capacidad de ver la temperatura de las personas, es decir, en el caso de la izquierda vemos como hay humo, no se ve nada, y en la parte derecha se puede observar
una persona. Pues esta cámara permite, en un entorno dificultoso, poder localizar personas por su temperatura, y además incorporan algoritmos de procesamiento de tal forma que si lo que vemos son imágenes cuarteadas, vemos solo secciones de la persona, no es fácil identificar, el algoritmo trata de identificar qué es realmente una persona. Bien, la nariz electrónica es un elemento que localiza ciertos gases, 3 gases en concreto: oxígeno, anhídrido carbónico y amoníaco. Si hay una bajada de oxígeno, significa que hay una persona consumiendo oxígeno en una determinada cámara. Si hay aumento de CO2 también indica lo mismo, hay una persona dentro de la cámara. Y en el caso del amoníaco, pues es el sudor, la orina lo que lo genera. Con lo cual, una detección de ciertos niveles, variación de estos indicadores, indicaría, aunque no se vea, que cerca hay una persona. Y por último, el radar, exactamente igual. Es un radar que detecta por efecto Doppler la variación de la respiración. Bien. Además de esos elementos que he comentado, también hay el desarrollo de un mecanismo de acceso a información digital que ya existe, es decir, a bases de datos de información. Lo que vemos a la izquierda pertenece a otro proyecto europeo que es un proyecto de digitalización de las ciudades, virtualización de las ciudades, obtener modelos 3D de las ciudades digitales para poder hacer uso de ellos. Por ejemplo, en este caso, si tenemos el modelo previo de la ciudad antes del desastre, podríamos ver cómo está la ciudad y navegar por su interior. Lo mismo con respecto a planos, modelos 3D, vídeos que ya existan, fotografías, planos de distribución de población, etc. Es decir, todo lo que existe en base de datos, o casi todo, una buena parte de información, se pretende acceder a ella a través de esta herramienta informática. Bien, ¿cómo va a fluir el sistema? Bueno, como he indicado, son tecnologías independientes, pero se trata de que también trabajen, si se quiere, de forma unificada, integrada como un solo sistema. En la parte inferior tengo el planteamiento de los equipos USA, los que están en punto de trabajo, y ellos directamente les llega la información de esos sensores que he mencionado y de los sensores del robot, se reciben directamente. Pero además la información del robot y de los sensores va a un sistema de fusión de datos, es decir, se centraliza esa información. Lo mismo ocurre con las herramientas de simulación, lo mismo ocurre con las herramientas de digitalización y lo mismo con las herramientas de acceso a bases de datos. De forma que toda esa información fusionada también puede pasar directamente a los equipos que están trabajando en el lugar del desastre. Lo mismo que a los elementos de coordinación. Esto en cuanto al flujo de datos. En cuanto a cómo se despliega el sistema, bueno, todas las herramientas informáticas que he comentado, modelos, etcétera, están en la parte izquierda, estarían remotamente, estarían situados a cientos o miles de kilómetros de la zona del desastre. Incluso es posible que esas aplicaciones estén distribuidas en la nube, no tengan que estar físicamente en un sitio en concreto. Ahí podría estar un equipo de coordinación, ¿de acuerdo? La zona de desastre puede estar dividida en sectores y cada sector en zonas de trabajo, que puede tener cada una de ellas pues sus sensores, un robot o no, dependiendo un poco de los recursos que haya en este caso. Habría una coordinación a nivel de toda la ciudad o de todo el sistema completo y habría un sistema de comunicaciones que enlazaría los dos. Desde este punto hasta la parte donde están las herramientas informáticas, la información viajaría a través de satélite. Entonces, aquí es importante el tema de las comunicaciones en el lugar del desastre, porque vamos a considerar que no hay infraestructura, que la infraestructura puede haber caído, no hay redes, no hay teléfono, no hay nada. Entonces se va a desarrollar algunos medios para poder hacer el enganche contra el sistema que he comentado de coordinación y contra el sistema de satélites. De forma que es un equipo un tanto especial, puesto que tiene que soportar problemas de cobertura, que se corte de vez en cuando la comunicación. Entonces tiene que recuperarse sin que tenga que hacer uso de algo manual, sino que sea totalmente automático. Bien, por último está el COP, que es el Common Operation Picture, que es un terminal, es el terminal donde llega toda la información elaborada. Bueno, esto lo que vamos a ver solamente es la primera idea y realmente, como digo, como se ha empezado el desarrollo, todavía no hay. El resultado va a ser mucho más elaborado que lo que estoy enseñando aquí. Pero, lógicamente, en campo y en cualquiera de los lugares de coordinación habrá mapas 2D, donde se podrán hacer anotaciones, se podrán importar esos modelos que hemos comentado, tanto de los de simulación como los modelos reales de la ciudad para navegar por ellos. De nuevo aquí se pueden hacer anotaciones, voltearlos y verlos en tres dimensiones,
pedir mediciones, como he comentado, de distancias entre elementos, etc. Vale. En general, nos va a presentar dónde están las víctimas localizadas, si es que hay víctimas localizadas, los escaneos de láser 3D, los modelos de colapso 3D, mapas, vídeos, información digital de bases de datos, información del terreno, altitudes, anotaciones de capacidad y diferentes símbolos, fotografías, se pueden añadir fotografías por parte de los propios operarios. Y además, en la última línea, se pueden rellenar los formularios y los checklists de INSADAX, que es el estándar que se sigue como procedimiento a la hora de atacar este tipo de escenarios. Bueno, entonces, en resumen, tratamos de reducir el tiempo de respuesta a la hora de atacar este tipo de eventos, de mejorar también, salvar las mayores vidas posibles con ayuda de elementos adicionales y en general pues mejorar la eficiencia de los equipos de operación. Hay una página web, buscando en internet, en Google, Inacus, ya está la página web donde está esta información y algo más donde se puede consultar. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Si tienes alguna pregunta. Que nos has dejado un poquito impactado. Estabais también desarrollando un robot también para ese tipo de eventos hace un tiempo también, ¿no? Que incorporaba otro tipo de sensores también que podía ayudar a los equipos de rescate. Sí, pero no es mi trabajo y no está en este caso incluido en este proyecto. Vale. Muchas gracias. Vale.